¿Sabías que la prediabetes y las enfermedades metabólicas están aumentando drásticamente en los jóvenes, pero en casi ninguno se presenta algún síntoma visible? Buenos días, profesores y compañeros. Mi nombre es Luis Fernando Ramos Arteaga, alumno del grupo 6M9 de la carrera técnico laboratorista clínico del CECIT 15 Diodoro Antúnez Echegaray. A continuación presento el desarrollo y la defensa de mi proyecto de investigación titulado Niveles de glucosa en sangre en estudiantes del CECIT 15 de la carrera técnico laboratorista clínico. Ok, para iniciar el tema tenemos que entender que la glucosa es el monosacárido indispensable que actúa como principal fuente de energía para el cuerpo humano. También tenemos que entender que la cuantificación analítica de la glucosa basal en ayuno es la prueba reina en el laboratorio clínico para la detección temprana de alteraciones metabólicas. Este estudio se delimita específicamente a estudiantes de la carrera técnico laboratorista clínico del CECIT 15, evaluando su estado glucémico y metabólico directo. Ok, ¿cómo inició las pruebas de niveles de glucosa? Primero que nada, inició en 1550 o alrededor de el siglo XVI antes de Cristo, cuando los médicos de ese tiempo utilizaban en lugar de la sangre la orina y la probaban y tenían un sabor dulce, la cual atraía a los insectos como las hormigas. Después de esto pasamos a las pruebas de niveles de glucosa en sangre en 1976, cuando el médico Mather Dawson descubrió el suero, que el suero de los pacientes con síntomas diabéticos tenía la característica de un sabor dulce, demostrando que la glucosa se acumula en la sangre antes de ser filtrada por la orina. En 1848, Claude Bernard descubrió la función glucogénica del hígado, lo que permitió comprender cómo el organismo regula la homeostasis de, de los carbohidratos. En la segunda mitad del siglo XX, la introducción del método enzimático colorimétrico de la glucosa oxidasa peroxidasa revolucionó la precipitación y la rapidez del diagnóstico clínico de la glucemia. Como estudiantes de la carrera técnico laboratorista clínico, este proyecto justifica nuestra capacidad profesional para diseñar, normar y ejecutar protocolos de análisis clínicos con rigor científico. Para la realización de este trabajo de investigación, la metodología se estructuró bajo 4 componentes esenciales. La primera fue el tipo de investigación, que se estableció el estudio de enfoque cuantitativo, observacional, de corte transversal y alcance descriptivo. También fue el tipo de muestra en el cual se utilizó un muestreo no probabilístico por conveniencia, seleccionando un marco muestral específico de 20 alumnos de cuarto y sexto semestre. ¿Cómo se obtuvieron los datos? Los obtuvimos el contemplo de la fase preanalítica formal, registrando variables somatométricas como el peso y la talla, y aplicando un instrumento digital para correlacionar factores de riesgo individuales. ¿Cómo se procesaron? El protocolo de análisis químico estipulaba el uso del método enzimático del punto final con la lectura al espectrofotómetro a 505 nanómetros. Como primer resultado destacado se estructuró la gráfica de barras que se muestra la distribución proporcional e individualizada de la masa corporal de los 21 estudiantes técnicos evaluados, observando variaciones estadísticas por alumno que van desde el 3.91% hasta el 6.91%. Como segundo resultado, el análisis
conductual arrojó que el 60% de los alumnos consume comida chatarra de forma frecuente, lo que actúa como un factor detonante externo que acelera el riesgo de resistencia a la insulina. Como tercer resultado obtuvimos que el 60% de los alumnos practica algún deporte, mientras que el otro 40% es sedentario. Pero como cuarto resultado obtuvimos que el índice de masa corporal promedio es de 27, lo que la clasifica colectivamente a nuestra muestra en rango epidemiológico de sobrepeso. Nuestro quinto resultado relevante arrojó que el 85% de los estudiantes encuestados de nuestra carrera cuenta con antecedentes heredofamiliares directos de diabetes mellitus, lo que representa una carga genética sumamente alta frente al desarrollo de alteraciones en glucosa. Finalmente, como último resultado, en la gráfica de cajas y bigotes, eh, procesamos la masa corporal mediante un diagrama de cajas y bigotes. Para evaluar la dispersión del grupo, encontramos el valor mínimo fue de 16.76, una mediana centralizada de 22.84, el rango de peso normal, y un valor máximo de bigote superior de 29.58, situándose en el límite inmediato del sobrepeso severo. En esto se muestra que el 25% que representa los bigotes de abajo tienen bajo peso. En el cuadro rojo es el 50%, los cuales son saludables. Y los bigotes superiores demuestran que el 25% tiene sobrepeso y son los que tienen riesgos de tener prediabetes o niveles de glucosa altos. Es indispensable discutir que las tomas de muestra venosa para medir los miligramos de glucosa por decilitro en el espectrofotómetro no se lograron realizar debido al cierre interrumpido de las actividades académicas en el Instituto del CECIT 15 por un periodo continuo de 3 semanas. Debido al cierre del plantel, no se pudieron tomar las muestras ya que las fechas ya estaban establecidas para la toma de muestra. También, ya que ahorita se recortaron los tiempos para el cierre de ciclo. Alrededor del 27 su índice de masa corporal fue de sobrepeso y un 85% de carga genética hereditaria que presenta un riesgo epidemiológico muy elevado de desarrollar alteraciones de glucosa en sangre a mediano plazo. Si los estudiantes no se cuidan y no cuidan sus hábitos alimenticios, pueden presentar diabetes. Pasando al análisis crítico, en nuestro hallazgo es indispensable discutir y contrastar nuestros resultados con la literatura científica actual. En nuestra muestra de estudiantes obtuvimos un índice de masa corporal promedio de 27, situando al grupo estudiantil en un rango epidemiológico de sobrepeso, sumando a que un alarmante 85% cuenta con antecedentes heredofamiliares directos de diabetes mellitus. Al comparar esto con la Encuesta Nacional de Salud de Nutrición más reciente, encontramos una correlación directa a nivel nacional. Más del 40% de la población joven y adolescente presenta problemas de sobrepeso u obesidad, lo que concuerda con la tendencia de obesidad en el CECIT 15. Asimismo, si contrastamos nuestros datos con autores y estudios similares sobre perfiles metabólicos en estudiantes de bachillerato en México, investigadores señalan que la combinación de un índice de masa corporal elevado y una carga genética familiar incrementa de 3 a 5 veces la probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina o prediabetes antes de los 25 años. A pesar de que nuestra fase analítica por venopunción se vio interrumpida por el cierre de las actividades académicas en el plantel durante 3 semanas,
La correlación de los factores de riesgo obtenidos en la fase preanalítica coinciden plenamente con los patrones de riesgo metabólicos descritos por la Organización Mundial de la Salud para la Juventud Latinoamericana. Se concluye que en el grupo de estudiantes de la carrera evaluado se clasifica colectivamente bajo el diagnóstico de sobrepeso con un índice de masa corporal del 27. Se demostró que la predisposición genética hereditaria es un factor de riesgo en la muestra, alcanzando un 85% de antecedentes familiares con diabetes. A pesar de las limitaciones que tuvo nuestro trabajo de investigación, por el paro de las 3 semanas, el protocolo mantiene su validez metodológica, el diseño preanalítico y la estandarización teórica del método. Se comprobó que el manejo y el procedimiento estadístico de software como Excel es una competencia técnica tan vital en los laboratorios como en el análisis en el área analítica. El protocolo cumplió satisfactoriamente sus objetivos de aprendizaje sentando las bases metodológicas y normativas para que las futuras generaciones del CECIT 15 puedan ejecutar la fase de venopunción. Por último, este trabajo es de suma importancia ya que demuestra que el labor del laboratorista clínico no se limita solamente a saber usar el equipo o picar un brazo, sino también a saber lo que viene antes y saber explicar cómo es que van avanzando las patologías y las enfermedades. Actualmente se da que está aumentando los jóvenes con diabetes. Incluso hay bebés que nacen ya con esta enfermedad. Muchas gracias por su atención. Esto es todo por mi parte.